nos sorprende. Bueno, hoy vamos a... Todos los miércoles traen un tema interesante. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a tratar de responder una pregunta que creo que se están haciendo varios, por lo que ya he hablado con unos cuantos, y que mañana va a ser una pregunta mucho más generalizada, que es, ¿qué es esto del Día del Provinciano Misionero? Sí, totalmente. ¿Qué recordamos el Día del Provinciano Misionero? ¿Qué es ¿Es por eso? algo, por Andresito? Claro, empiezan un poco todas esas especulaciones. ¿Qué habrá pasado el Es más, 17 de noviembre? teníamos Día del Provinciano Misionero, porque uno ni sabía que teníamos ese Lo día. tenemos hace poco tiempo. En el 2014 se implementó cuando se cumplieron 60 años de la sanción de la primera constitución de la provincia de Misiones, que se sancionó el 17 de noviembre de 1954. Y ahí ya cuando decimos primera constitución, ¿qué quiere decir? ¿Que hubo una segunda constitución? Bueno, sí, hubo una segunda constitución y es la actual constitución de la provincia de Misiones. La constitución que rige los destinos de la provincia hoy en día no es la originaria constitución, sino que es otra. Y lo que intenta recordar este día justamente es la sanción de aquella primera constitución, que es el resultado de la ley de diciembre del 53 que transformó al territorio nacional de Misiones en provincia de Misiones, un proyecto que fue impulsado por el entonces presidente Juan Perón, que respondía un poco a lo que era el clamor de la sociedad posadeña, misionera en general, que venía de la década del 10, del 20, del 30, de que la provincia, de que Misiones, este territorio, recuperara el carácter institucional de provincia que había tenido en la época, por ejemplo, en la que gobernó Andresito, estos territorios. Entonces, al crearse el territorio nacional, al crearse la provincia, dejar de ser territorio, se tiene que convocar a una convención constituyente. En esa imagen vemos de blanco en el medio, con corbata oscura, el presidente Perón, y a su alrededor todos los convencionales constituyentes, los 15 convencionales constituyentes de la provincia de Misiones, que estuvieron en una reunión con el presidente Perón, justamente luego de la elección. Allí está una reunión memorable, dice el título del diario, con la visita de nuestros convencionales, 15 convencionales, todos pertenecientes al Partido Justicialista. Qué bueno este registro. Espectacular, una imagen muy linda. ¿Dónde lo rescataste vos? Bueno, algunas... Un gran trabajo algunas, de investigación. No, impresionante. La familia de María Elvira Baldi de Luján, que fue la presidenta de la convención, una mujer presidenta, en una época en donde la mujer recién iniciaba su participación política. 5 de los 15 convencionales fueron mujeres, o sea, el 30%, sin ley de cupo ni nada. Bueno, la familia de María Elvira nos dio estas imágenes. ¡Qué buen registro! Allí vemos justamente todos los convencionales reunidos, con María Elvira en el medio, presidiendo la convención constituyente, que se reunió el 8 de noviembre de 1954 y que el 17 de noviembre aprobó el texto que había elaborado Leopoldo López Forastier, otro de los convencionales muy conocidos, que había trabajado justamente a pedido de Perón en la elaboración de esta Constitución, que es una Constitución que toma los lineamientos generales de la Constitución Nacional del 49. El peronismo, digamos, en el gobierno convoca una convención y modifica la convención de la Constitución de 1853 y sanciona una nueva Constitución, que es la del 49, en donde se incorporan todos los derechos sociales, que en aquella del 53 no aparecían, e inclusive se limitan algunos elementos centrales del imaginario o el ideario ideológico liberal, fundamentalmente el tema de la propiedad privada, que se limita a la función social de la propiedad privada, algo que aparece en la Constitución del 49 y que también va a aparecer en nuestra Constitución provincial del 54. Una Constitución que, como decíamos, retoma los idearios de la Constitución del 49 desde el preámbulo, porque los convencionales se definen como representantes del pueblo trabajador de la provincia de Misiones, ¿no es cierto?, ubicando a los trabajadores como el elemento vertebrador de la sociedad que se está intentando construir a partir de estos textos constitucionales. Y además en el preámbulo también, ellos afirman que están intentando construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, que son las 3 banderas históricas del peronismo, ¿no? Una impronta muy fuerte. Después, una serie de declaración de derechos a la ancianidad, a la niñez, derechos del trabajador, a la salud, la educación, a la cultura, distintos elementos que conformaron aquella primera constitución de la provincia. No fue lo único que tuvimos y que tenemos dos, porque ahí estamos viendo en imágenes
el escudo oficial de la provincia de Misiones. Y No ustedes me te dicen, puedo creer. ¿qué tiene que ver con el escudo de Misiones Claro. eso que estamos viendo? Porque también tenemos dos escudos en la provincia. Ah, mira. Ese escudo fue aprobado por la ley número 6 del 4 de julio de 1955. Qué la lanza, ¿eh? Es el escudo oficial de la provincia de Misiones que sancionó el primer legislativo provincial que tuvimos luego de la creación de la provincia de Misiones. Digamos, un escudo con formato peronista, pero que tiene una simbología claramente misionera, ¿no es cierto?, en su composición. Y es interesante porque en el debate que se dio en el legislativo provincial, un legislativo que tenía 28 diputados peronistas, 9 de ellos mujeres y 4 diputados radicales, los diputados radicales les decían a los diputados peronistas, les pedimos que no aprueben ese escudo porque no queremos vernos en la obligación en el futuro de tener que borrarlo para poner uno nuevo. O sea, le estaban anticipando Lo que se iba a hacer. lo que se venía, que iban a haber un golpe, que iban a borrar todo lo que fuera peronista, entre ellos el escudo original de la provincia de Misiones. O sea, me gusta la actual. Acá lo interesante, más allá de la simbología, que Que no claramente, conocía mira. que claramente es una simbología peronista, Sí. acá la discusión es que recuperar esta parte de la historia nos obliga a pensar y a repensar y a revisar qué lugar ocupó cada uno en aquella historia, digamos, y cómo históricamente siempre se definió el peronismo como un partido autoritario, antidemocrático, etcétera, pero después cuando vemos en los hechos, cuando se saca el peronismo del gobierno, por lo general los que vienen, lo que hacen es intentar borrar de hecho, lo toda proscribieron. referencia peronista. El peronismo es eso. Exactamente, el intento ahora de cambiar los nombres de Néstor Kirchner replica un poco aquella misma lógica Claro. del 55, porque acá también hubo municipios que tuvieron otro nombre. Por ejemplo, el municipio de General Urquiza, cerca de Jardín América, se llamaba Juan Perón. Cuando en 1954 se crean 2 municipios en la provincia de Misiones por el mismo decreto. Uno es el municipio de Juan Perón y otro es el municipio de Hipólito Yrigoyen. O sea, el peronismo en el gobierno crea 2 municipios, a uno le pone el nombre de su referente y al otro le pone el nombre del referente del partido opositor, que es Hipólito Yrigoyen. Cuando viene el Encima derrocamiento... Vecinos, están ahí cerquita, los dos cerca de Jardín América. Cuando viene el golpe y el radicalismo, digamos, colabora con el golpe de Estado del 55 y asume espacios institucionales importantes, borran el nombre de Perón. Pero no borran el de Yrigoyen, pese a que había sido un decreto firmado por Perón también, digamos, ¿no? Cualquier día muy peronista eso. Es muy claro, digamos, entonces, digamos, revisar esta historia, el de la Constitución, la del escudo, la de los nombres de los municipios, nos obliga a revisar qué lugar ocupó cada uno en la historia. Digamos, la lucha por la provincialización de Misiones es de vieja data, empezó en la década del 10, del 20, del 30, incluso Hipólito Yrigoyen impulsó proyectos de provincialización de Misiones. Pero se materializó. Y un poco por eso también el nombre de Perón y de Yrigoyen como un reconocimiento a los 2 políticos que más impulsaron la provincialización de la provincia. Claro. Que haya sido durante el marco del gobierno peronista responde a lo que fue ese gobierno, que fue un gobierno de ampliación de derechos. Recordemos que nosotros, como habitantes de territorios nacionales, no podíamos votar al presidente de la nación ni elegir autoridades locales. No elegíamos al gobernador, sino que lo decretaba el presidente de la nación. Entonces el peronismo le da derechos cívicos a la mujer, ¿sí? Incorpora al 50% del padrón al electorado, pero también le da los derechos cívicos a los habitantes de los territorios nacionales, porque no solo Misiones se convirtió en provincia, Chaco, Formosa y todas las provincias patagónicas se formaron como provincias en esa época. Entonces fue un gobierno de ampliación de derechos, y en ese contexto hay que entender lo de la provincialización de Misiones. Bueno, que el 17 de noviembre es el día en que se sanciona la primera constitución, que es el paso fundamental para poder tener una provincia formalmente constituida. Luego de aquella ley del 53, se convoca la convención, se sanciona la constitución y ahí se convoca a elecciones a gobernador, que van a ganar Claudio de Arrechea y Francisco de Haro, que van a ser el primer gobernador y vicegobernador electos por el pueblo de la provincia en nuestra historia. Gobernaron muy poco, asumieron en el 55 y en septiembre los derrocaron, y la Constitución estuvo vigente apenas 10 meses, fue derogada por la Revolución Libertadora y luego se convocó a otra convención constituyente, la del 57-58, que es la que sancionó la actual Constitución de la provincia de Misiones, que en algún momento hablaremos también porque bueno, ahí hay toda una historia detrás que explica algunos de los problemas políticos que tuvimos en los últimos tiempos.